Hola, hola. Vamos a continuar con la materia, entonces. Vamos a empezar a ver cómo es la explotación a cielo abierto, ¿ya? Lo que queda del semestre nos vamos a dedicar a eso, a entender de mejor manera la explotación a cielo abierto. Entonces, entraría esta sublevel stopping en la segunda prueba. Bueno, ustedes ya saben, en general, la explotación a cielo abierto se escoge porque el yacimiento está cerca de la superficie. Y al estar cerca nos permite mover poco material para llegar a la zona mineralizada. Entonces hay un factor que es clave para decidir eso, que es la razón estéril mineral, que te dice cuántas toneladas de estéril debo remover para alcanzar una tonelada de mineral, ¿ya? Entonces es un factor clave que nos permite determinar si es viable o no la explotación a cielo abierto. Razón estéril mineral, así se anota, ¿ya? Entonces te dice cuántas toneladas tienes que remover de estéril para obtener una tonelada de mineral, o sea, de mena, de la roca que tiene un mineral útil, ¿cierto? En una concentración lo suficientemente alta como para que sea viable la explotación. Entonces, toneladas de estéril para alcanzar una tonelada de mineral. Cuando hablo de mineral me refiero a la mena, o sea, la roca que tiene a lo menos un mineral con una concentración que me sea útil explotarla, ¿ya? Puede ser cobre y molibdeno, pero a lo menos tiene que tener la concentración de un metal o mineral con valor comercial. Entonces, esa es la razón estéril mineral, que es una relación que nos ayuda a definir si la explotación va a ser subterránea o a cielo abierto. Siempre conviene explotar a cielo abierto porque me evito el problema de la ventilación. El tema de la ventilación en minas subterráneas no es un tema menor. Es un servicio a la minería sin el cual no podría explotar la mina. Es muy costoso porque tengo que inyectar aire limpio desde la superficie al interior de la mina, ¿ya? Entonces es algo costoso. Entonces, si evito tener que ventilar, es un menor costo de explotación, por lo tanto puedo explotar leyes más bajas. Eh, Otro tema es que no hay mucha fortificación. En general, en la minería a cielo abierto no hay tanta fortificación como en minería subterránea. Eso no significa que no haya. Hay sectores donde hay fallas y donde hay que fortificar. Taludes que puedan estar en mala calidad se pueden fortificar y es necesario a veces. Como ustedes ven, por ejemplo, cuando hay caminos, por ejemplo, en el camino al Orozco, ¿cierto? A la ruta 68, uno ve que hay varios taludes, ¿cierto? De cortes que han hecho en cerros para agrandar la carretera y ahí muchas veces colocan perno, malla, incluso chocret, ¿ya? Entonces, no crean que porque la minería es a cielo abierto no hay fortificación, pero hay mucho menos, ¿cierto? Que en minería subterránea. Ya. El agotamiento progresivo de los minerales cercanos a la superficie de alta ley, eso es por razones obvias, ¿cierto? El hombre desde que existe en este planeta necesita de recursos naturales para hacer ciudades, para hacer edificios, casas, etcétera. Entonces siempre ha utilizado recursos naturales y al principio utilizó las leyes más altas, ¿cierto? Cuando no habían formas de concentración. Por lo tanto, las leyes altas, los yacimientos de leyes altas ya no existen ya prácticamente, ¿ya?
Entonces, hoy en día, la clave es explotar con gran producción o gran volumen, pero generalmente de baja ley. Entonces, como les decía, el agotamiento progresivo de los minerales cercanos a la superficie y de alta ley ha obligado a considerar los yacimientos profundos para explotarlos. Geológicamente más complejos, ¿cierto? Y con situaciones más desfavorables, especialmente en la relación que les decía estéril-mineral. Aguas subterráneas que complican, ¿cierto?, la explotación, estabilidad de taludes, etc. Para garantizar la viabilidad económica de la explotación, se han debido aprovechar las economías de escala. Creo que ya les conversé lo que era economía de escala. Economía de escala es un concepto de economía, ¿cierto?, que te dice que en la medida que tú produces más, los costos disminuyen. Piensen ustedes si tuvieran que fabricar, por ejemplo, un cubo Rubik, algo que no tiene mucha tecnología, ¿cierto? Aparentemente. Uno de estos cubo Rubik. ¿Cuánto les costaría fabricar uno de estos o 5 de estos? O 10 de estos. ¿Cuánto les costaría a ustedes fabricar uno? Tendrían que hacer moldes de cada uno de los cubos, tendrían que comprar plástico, fundir. En cambio, una fábrica que produce 5.000 de estos al día, si bien la fábrica en sí cuesta mucho y la maquinaria en sí, la robótica, la automatización es costosa, produce 5.000 diarios, por lo tanto puede venderlos a un precio más barato que una persona que haga 5 diarios, por ejemplo, de madera tallada. Si no trabajáramos en plástico, trabajáramos en madera tallada y hiciéramos cubos Rubik, perdón, serían muy caros, ¿ya? Porque el costo de mano de obra de hacer un solo de estos cubos de madera tallada, imagínense lo que costaría. Entonces, en general, economía de escala es disminuir el costo de producción basado en el volumen de venta. Porque si yo estoy produciendo mucho es para vender mucho. El ejemplo que una vez les dije, si no mal recuerdo, de que obviamente la señora del almacén de la esquina tiene que vender más caro. No puede vender al mismo precio que el supermercado. ¿Por qué? Porque el supermercado tiene una muñeca muy fuerte para negociar precios bajos, porque ellos, por ejemplo, le compran a la compañía de papeles, a la compañía manufactora de papeles, ¿cierto? La CPC, si no me equivoco, se llama, Compañía Manufactura de Papel y Cartón, eso es, CMPC, le compra, por ejemplo, papel higiénico Confort, el supermercado le compra 2 millones, por ejemplo, de rollos de confort al mes, y los reparte en su, qué sé yo, 20 supermercados que tengan Santa Isabel acá en la región. Entonces ellos, al comprar mucho, les dan un precio mayorista, ¿ya? Un precio preferencial. Y ellos, por lo tanto, como venden harto también en sus 20 supermercados, no venden 50, 100 confores diarios, ¿ya? Van a vender, no sé, 20.000 confores diarios en los 20 supermercados que tengan. En cada supermercado van a vender 1.000 rollos, por lo menos diarios. En cambio, el almacén de la esquina, a lo más la señora vende 20 confort diarios. A ella no le dan un buen precio por su confort, porque compra poco, y además, si ella quiere sobrevivir, tiene que obtener una utilidad de ese confort poco que vende, ¿cierto? Entonces, si el supermercado gana solamente 50 pesos por rollo, la señora de la esquina tiene que ganar por lo menos 150, 200 pesos por rollo. Es por eso que en general cuando uno va a un negocio, un almacén, las cosas están más caras, ¿ya? Si los supermercados están vendiendo igual que los precios de los almaceneros, es porque están ganando mucho, ¿entiendes? Por decirlo de forma suave. Entonces, eso de economía de escala. Entonces, sigo con lo que le estaba diciendo. Para garantizar la viabilidad económica de la explotación, se ha debido aprovechar las economías de escala, altos ritmos de producción y equipos y maquinarias de gran tamaño. Para lograr altos ritmos de producción necesito equipos grandes, ¿cierto? Entonces ahí pensamos en las perforadoras grandes, pensamos en los equipos cargadores grandes como las excavadoras hidráulicas, excavadoras de cables, ¿cierto? Camiones gigantes que llevan 430 toneladas cada uno. Todo es grande.
justamente para aprovechar las economías de escala. Los yacimientos de superficie se pueden explotar de diferentes formas, según sus características geométricas, físicas y geológicas. No todas las formas de explotación son por banqueo, como el que nosotros relacionamos generalmente cuando hablamos de cielo abierto. Así los métodos que se emplean son a cielo abierto, ¿cierto? Que el típico por banqueo, pero también existen descubiertas, terrazas, contornos y canteras. Obviamente va a depender del tipo de yacimiento, ¿cierto? Y va a depender de su tamaño. En general, en minería se utilizan yacimientos explotados por banqueo, o sea, por cielo abierto. ¿Qué pasó? Me perdió la... Ya. En este método tradicional de la minería metálica, los yacimientos masivos o de estratos inclinados, la explotación se realiza por banqueos descendentes, ya que es la explotación típica por banqueo. La extracción en cada nivel de la mina se realiza en bancos con uno o varios rajos. Debe existir un desfase entre los bancos para disponer de plataformas de trabajo de dimensiones que permitan operar los equipos a su máximo rendimiento. O sea, los bancos, algunos son por un tema de estabilidad y otros son para como plataformas de trabajo, para las perforadoras, para los equipos de carguío, etc. Entonces, como les decía, debe existir un desfase entre los bancos para disponer las plataformas de trabajo de dimensiones que permitan operar los equipos a su máximo rendimiento y con seguridad para las personas y los equipos, ¿cierto? Debe contarse con pistas de transporte que permitan el acceso a los diferentes bancos situados en distintas cotas. Ya las rampas son los que permiten los accesos a los distintos bancos que hay. Algunos son bancos de trabajo, otros son bermas simplemente. En este método de explotación se suele disponer de bancos de estéril de mayor altura que en mineral. ¿Por qué? Ya que en estos últimos tal dimensión está limitada por el alcance de los equipos de carguío. ¿Por qué puedo dejar bancos más altos en estéril? Porque no tengo que explotarlos ni recoger la marina, ¿ya? En cambio, los bancos de mineral, los que voy a explotar, tengo que hacerlos más bajos porque no tengo tamaños, no tengo equipos de carguío de tan gran tamaño como para dejarlos más grandes, por la necesidad de evitar derrames y por la selectividad que debe tener el mineral para limitar su dilución, ¿ya? Ya que en estos últimos se refiere a los que se hacen para explotar, los equipos de carguío tienen un alcance determinado, ¿cierto? Por lo tanto, no puedo hacerlos tan grandes como los de estéril. Explotación por descubiertas. Una explotación poco conocida, después vamos a ver imágenes más adelante. El método se aplica a yacimientos con manteo horizontal. O sea, estamos hablando de yacimientos tipo mantos, como por ejemplo yacimientos carboníferos que están cerca de la superficie, donde la sobrecarga estéril es menor a 50 metros. Estamos pensando en una capa estéril sobre el manto no mayor a 50 metros, como máximo 50 metros. Generalmente, en este tipo de métodos se utilizan grandes equipos que incluso no necesitan de explosivos, ¿ya? Porque la roca que está cerca de la superficie es roca muy blanda, muy fácil de degradar. Consiste en el avance en una dirección con un solo banco, desde el que efectúa el arranque. Consiste en el avance en dirección con un solo banco desde el que efectúa el arranque. Voy a mostrarles una imagen, ya voy a pausar un poco esto y voy a mostrarles una imagen de un tipo de explotación de esa forma, ¿ya? ¿Ya? Ahí vemos que el estéril que cubre esa zona es muy pequeña, ¿cierto? Estamos hablando de unos 10, 20 metros de material estéril y abajo tenemos el manto de carbón. Aquí no hay perforación y tronadora, hay grandes equipos tipo rotopalas que trabajan para extraer el carbón. Entonces, se dan cuenta, es un avance en un solo banco, pero de grandes extensiones. Es un yacimiento de carbón en Europa, si no me equivoco.
A eso me refería. Aquí funcionan especialmente, ni siquiera con camiones, funcionan con correas transportadoras. Sigamos entonces con lo que les estaba mostrando. Ya, entonces esa sería la explotación por descubiertas. El método se aplica a yacimientos con manteo horizontal o subhorizontal, donde la sobrecarga estéril es menor a 50 metros. Consiste en el avance en una dirección con un solo banco desde el que se efectúa el arranque. Después vamos a ver en detalle cada uno de estos métodos, ¿ya? Vamos a hacer una pasada rápida primero por todos los métodos de... Acá tengo las terrazas ahora, método de las terrazas. Dice, se aplica a yacimientos subhorizontales también, tipo mantos, de una o varias capas o estratos de mineral, con una amplia altura de sobrecarga. Aquí es una amplia altura de sobrecarga, o sea, mayor a 50 metros. La mayoría de las operaciones se caracteriza por sus minerales de baja ley y un gran volumen de reservas. Es el método por terrazas. El método por contorno, estos no son los típicos que nosotros asociamos a cielo abierto, porque lo típico que asociamos a cielo abierto es el método por banqueo. El método por contorno, aplicable a yacimientos subhorizontales también y de reducida potencia, ¿ya? O sea, el manto es pequeño, donde la topografía del terreno hace que el espesor de la sobrecarga aumente notoriamente desde el afloramiento del mineral. O sea, se va inclinando. Por eso dice que un yacimiento subhorizontal, en la medida que voy profundizando, cada vez aumenta más la sobrecarga, porque está inclinado hacia abajo. Pero también estamos hablando de un manto. Se explota el mineral y estéril de manera transversal, hasta el límite económico, dejando un talud de banco único, ¿ya? El método de las canteras, esto es muy común, yo creo que todos hemos visto alguna vez una cantera, es de donde se saca roca, ¿cierto?, para la construcción o roca para fines ornamentales. Se refiere a la explotación de rocas industriales y ornamentales. Se explota mediante bancos, dependiendo del tipo de mineral que se trata. El producto se explota para abastecer una planta de chancado que entregará áridos para la construcción o bien para extracción de grandes bloques tipo paralelepípedos de roca ornamental, que puede ser mármol, por ejemplo, que posteriormente se cortará y elaborará para construcciones de otras cosas, ¿ya? Eso es lo que se llaman canteras. En Chile hay muchas canteras. Criterios de diseño de minas a cielo abierto. Y ahora estamos hablando de lo que tiene que ver con la explotación por banqueo. La explotación a cielo abierto o a rajo abierto es una excavación que se realiza en la superficie del terreno para extraer material beneficiable de la corteza terrestre. La operación implica mover estéril cuyo volumen varía con la profundidad del depósito o altura de la sobrecarga. La explotación queda definida por la aplicación de parámetros o criterios de diseño de excavación que permiten alcanzar las producciones programadas de la manera más económica y segura posible. El diseño de la explotación de la mina a cielo abierto es la modelización geológica del yacimiento. ¿Ya? Hoy en día se utilizan programas donde uno entrega información a ese programa y el mismo programa utiliza los criterios que ya se conocen para evaluar el mejor modelo de explotación, como por ejemplo el ancho de las bermas, el ancho de las rampas, la altura de los bancos, ¿ya? La profundidad máxima que se va a alcanzar, el talud final. Pero para eso tengo que entregar la información al computador y a estos software. Parte de la información se obtiene de forma importante por todo lo que son los sondajes, ¿ya? Los sondajes que se hacen. Al principio, cuando uno descubre un yacimiento, quiere conocer cuán grande es, hasta dónde llega. Entonces, para eso se hacen tiros, ¿cierto? Tiros a través de, o exploración a través de perforación rotopercutiva, que es la más económica, que se llama de aire reverso. Entonces, se hacen tiros de aire reverso para conocer qué es lo que tenemos abajo y a qué profundidad. Pero una vez que ya tenemos definido más o menos el tamaño y que es viable la explotación de ese yacimiento, después se tiene que definir su profundidad máxima
la inclinación, el manteo, las leyes, a qué profundidad están las leyes. Y eso, ¿qué me lo da? Me lo dan los tiros diamantinos, ¿ya? La perforación diamantina, porque con ella obtengo testigos que me dicen que, por ejemplo, a 15 metros comienza una zona de calcopirita hasta los 150 metros. Y después de los 150 metros ya hay puro estéril, por ejemplo. O que justo a los 100 metros de profundidad, mediante otro sondaje, me voy a encontrar con una falla importante donde la roca es de muy mala calidad. Por lo tanto, lo más probable es que cuando alcance esa profundidad vaya a tener que utilizar fortificación y cosas por el estilo. Esa es la información que me entregan los sondajes, que me entregan testigos. Entonces, cuando uno empieza con una plataforma de sondaje por testigo, de partida tiene el punto topográfico de donde va a empezar la perforación, con coordenadas exactas. Voy a tener la inclinación y hacia dónde voy a empezar a perforar. Yo voy a proyectar ese sondaje al plano y me va a dar un rumbo. Cada sondaje tiene un rumbo, vale decir, un ángulo respecto del norte, ¿ya? Y tengo que saber hacia dónde está cayendo el tiro, ¿ya? Si está cayendo, por ejemplo, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. Entonces, teniendo el rumbo y hacia dónde cae, voy a poder determinar, por ejemplo, que a los 20 metros comienza la roca mineralizada con óxidos de cobre hasta los 35 metros, y de los 35 metros en adelante voy a encontrarme con una zona de enriquecimiento secundario hasta los 120 metros, y después de los 200 metros, después de los 120 metros voy a encontrarme con la zona de enriquecimiento primario, ¿ya? Roca. Profesor, disculpe. De menor ley. ¿Qué parte quieres que repita? La de ¿a cuánta distancia está el mineral? Estoy dando un ejemplo de lo que son los sondajes. Lo que son los sondajes por perforación diamantina, ¿ya? Los testigos. Los testigos, yo me coloco en una plataforma para comenzar una perforación diamantina con coordenadas, ¿ya? UTM o geográficas, ¿ya? De latitud y longitud. Y con eso yo voy a también apuntar hacia un lado con la perforadora. Voy a tener un ángulo de inclinación de manteo, ¿cierto? Ese ángulo de inclinación de manteo va a ir en una dirección. Entonces tengo que saber el rumbo de esa proyección en el plano horizontal para poder saber en qué zona voy a perforar. Además, junto con saber el rumbo, voy a saber la profundidad, ¿cierto? Cuántas barras de perforación voy a introducir para saber, por ejemplo, que a los 20 metros tengo óxidos de cobre, después entre los 20 y los 40 metros tengo mineral de enriquecimiento secundario, y a partir de los 40 metros, por ejemplo, me voy a encontrar con, no sé, una zona con agua donde no voy a poder explotar hasta unos 20 metros, y después de esos 20 metros, o sea, de los 60 metros en adelante, nuevamente me voy a encontrar con una zona de óxido porque hubo una infiltración. Es un ejemplo de lo que estoy hablando. Lo importante es que entiendan ustedes que se tienen que hacer muchos sondajes de perforación diamantina para obtener testigos, pero la gracia de los testigos, aunque son muy caros, ¿cierto? Esa perforación, acuérdense que se hacen con coronas diamantinas, o sea, con brillantes o trozos de diamante. Normalmente los brillantes son de fabricación artificial, ya, hecha por el hombre, pero igual es caro el proceso para fabricar brillantes. Por lo tanto, en general, las coronas diamantinas y el desgaste que se produce en ellas, donde hay que estar cambiándolas continuamente para obtener testigos, es carísimo, ¿ya? Pero me entrega mucha información. Me entrega información de profundidad, de tipos de roca, de leyes, ¿cierto? Qué minerales tengo a determinada profundidad, con qué leyes, qué tipo de roca, la calidad geomecánica de la roca. Por lo tanto, si yo hago un perfil, por ejemplo, imagínense que este es el cerro, y aquí yo me puse con una plataforma para perforar y empiezo a perforar en esta dirección, ¿ya? Estoy perforando en esa dirección, voy a cambiar el color de esto y empiezo a perforar. Entonces esa perforación tiene un ángulo, ¿cierto? Perdón, tengo que pegar el lápiz.
esa perforación tiene un ángulo. Ese ángulo es el ángulo de manteo, po. ¿Ya? Ese es el ángulo de manteo, o sea, el ángulo que tengo respecto de la horizontal del plano. Es el ángulo de manteo, ¿ya? Aquí tengo coordenadas UTM, o tengo coordenadas de longitud y latitud, ¿ya? Este punto está claramente definido topográficamente. Entonces, con una inclinación determinada, pero también tengo un rumbo, porque aquí yo puedo estar yendo hacia el norte, hacia el sur, hacia cualquier lado. Entonces, si el norte está hacia allá, el ángulo que hay, ahora voy a verlo en vista de planta, ¿ya? Eso mismo que tengo ahí. Si tengo vista de planta, entonces tengo la perforadora así más o menos, mirada de arriba. Este es el punto donde estoy perforando. Entonces voy a empezar a perforar así, ¿cierto? Pero esto está en profundidad, acuérdense. Y el norte voy a suponer que está hacia allá, ¿ya? Ese es mi norte. Por lo tanto, el rumbo, ¿qué es lo que es el rumbo? Es el ángulo respecto del norte, que tiene esta recta. Esta recta es la perforación, pero en vista de planta. Es su proyección en vista de planta. Esta es la profundidad real. Este es el largo real. Acá yo tengo cómo se ve proyectada, ¿cierto? Esto proyectada en vista de planta. La proyección de esa recta en vista de planta es esto que está acá. ¿Ya? Al proyectar yo esto para allá, en el plano se va a ver así. Yo aquí no estoy viendo la inclinación, no estoy viendo este ángulo, pero sí puedo ver el rumbo. Entonces, ¿qué me dice? Si eso es el norte, ¿cuál sería el rumbo de esa perforación? Si es el norte, ¿cuál sería el rumbo de la perforación? Hay un ángulo, ¿cierto? Si yo proyecto esto para acá, qué terrible dibujar con esta porquería. Si este es el norte y este es más o menos la dirección, ¿cierto? En el plano, hay un ángulo ahí, ¿cierto? Lo primero que tengo que hacer es que se intersecten estas rectas. Y ahí tengo ese ángulo, ¿cierto? En el plano, un ángulo en el plano, ¿entienden? Ya, entonces, estamos hablando de un rumbo norte, alfa grados oeste, ¿ya? Entonces, el rumbo de esa perforación es norte, vamos a suponer que tiene 30 grados oeste, ¿cierto? Es el rumbo de ese sondaje, ¿ya? Es el rumbo de este sondaje. Ahí está la máquina perforadora, acuérdense. Y ahí está el rumbo que se está generando, ¿ya? El ángulo respecto al norte. Vamos a suponer que valen 30 grados, por lo tanto el rumbo va a ser 30 grados hacia el oeste, ¿cierto? Hacia la izquierda, si es el norte, hacia la izquierda está el oeste, hacia la derecha está el este. ¿Ya? ¿Se entiende lo que estoy explicando? Hola. Ya, voy a suponer que sí. Entonces, debo conocer muy bien las características del yacimiento con perforación diamantina, con sondajes que yo genero. ¿Para qué? Para poder entregar esa información al software que finalmente me va a definir por ejemplo, la altura de banco, la altura el ancho de las bermas, el ancho de las ramas, me va a ayudar a diseñar el banco, los bancos, la explotación por banqueo, cuál va a ser el tamaño que se va a alcanzar a los 5 años, a los 10 años, cuántos estériles voy a tener que remover, etc. Pero esa información base me la entregan los sondajes, ¿ya? Pero esos sondajes tengo que meterlos, ¿cierto?, en el computador para que me entreguen esa información. ¿Me van siguiendo o no? Jóvenes. Sí, se entiende, profe. Entonces, la explotación a cielo abierto es una excavación que se realiza en la superficie del terreno para extraer material beneficiable. La operación implica mover estéril cuyo volumen varía con la profundidad del depósito. Como decía en esta parte, que era la clave, ¿cierto? Y el diseño de la explotación de la mina a cielo abierto es la modelización geológica del yacimiento a través de un programa de software, luego de diseñar la mina y evaluar las reservas explotables.
Quienes diseñan y quienes ocupan estos software generalmente son ingenieros civiles en minas, ¿ya? Que están encargados del diseño de la explotación. El diseño de la explotación entonces de la mina a cielo abierto es la modelización geológica del yacimiento. Luego de diseñar la mina y evaluar las reservas explotables, se diseñan las fases intermedias y se seleccionan las maquinarias y equipos que constituirán el sistema minero. Entonces, finalmente, como yo voy a saber la altura de los bancos, la profundidad máxima que va a alcanzar el yacimiento, el ancho de las bermas y todo, de acuerdo a la información que yo le entregué al software, voy a poder definir también cuáles son los equipos idóneos, tanto para la perforación como para el carguillo y el transporte, ¿ya? Obviamente eso va de la mano con el tamaño, la altura de los bancos, el talud en que voy a profundizar hacia el yacimiento. No todos tienen el mismo talud. Talud significa el ángulo de inclinación que forman los pies de banco, ¿ya? Los parámetros geométricos principales en el diseño de la mina son los siguientes. Esto es lo clave para diseñar una explotación por banqueo. El banco principalmente, ¿cierto? El banco es lo que es esto. Bueno, más adelante voy a ver más dibujos, ¿cierto? Esto es el banco, ¿cierto? Hay bancos que tienen que ver con plataformas de trabajo, donde van a haber equipos trabajando, y hay otros bancos que son de estéril, que son más cortos, ¿ya? Pero en general hablamos de la explotación por banqueo, ¿ya? Y el ángulo de talud es el que forma, ¿cierto? El que se forma a partir de este pie de banco con este otro pie de banco. Es el ángulo que tiene, ¿cierto?, el talud. Y el ángulo de explotación final del rajo va a ser el ángulo que está formando este pie y la última cabeza de banco, que sería esta. Odio estos lápices. Entre eso y... se me enchueca al final. Vamos a suponer que eso, ahí justo topo, ¿ya? Vamos a suponer que topo ahí. Entonces, el ángulo que hay son ángulos distintos, ¿se dan cuenta? Hay harto ángulo. Aquí tengo un alfa, bueno, se me salió al revés el alfa, y acá tengo un beta que es distinto, que es mayor. Todos esos ángulos tienen que ver con la explotación por banqueo. Uno está definido por los pies de banco y otro entre el último pie de banco y la primera cabeza de banco. Esa es la primera cabeza de banco y este es el último pie de banco. Entonces el banco es el objetivo de la excavación y corresponde al módulo o escalón de estéril o mineral, porque no todo es mineral cuando está explotando por cielo abierto. Entonces es el objetivo de la excavación y corresponde al módulo o escalón de estéril o mineral, comprendido entre dos niveles, ¿ya? Entre el pie y la cabeza de banco, y que es la tajada que se explotará, ¿ya? Cuando estamos hablando de la zona mineralizada. Altura de banco es lo que vamos a ver en un dibujo. Entonces, si este es el banco, es un banco, ¿cierto? Vamos a suponer que sigue la explotación para allá, es un banco. Entonces, este es el talud del banco. Primero que todo, este es el talud del banco, que es distinto a los taludes que mostré antes, que eran los taludes de todos los pies de banco, que es el talud de la operación, y también es distinto al talud final de la operación, ¿ya? Pero este es el talud del banco, y eso tiene que ver con las características geomecánicas de esta roca, ¿cierto? Y la altura de banco, o la profundidad de banco, como lo quiera ver, es esta, ¿cierto? Y normalmente se simboliza con la letra K, ¿ya? Se entiende que esta recta que está ahí es la misma que está acá, es la misma altura o profundidad que hay al pie de banco. Esa es la altura de banco. Eso también me lo va a entregar el software o me va a ayudar a definir cuál sería la altura de banco idónea de acuerdo a los equipos que existen en el mercado para una explotación con estas características. Entonces, la altura de banco es la distancia vertical entre dos niveles, que son este nivel
y este otro nivel. Dicho en otras palabras, corresponde a la altura comprendida entre el pie del banco y la cabeza o parte más alta del mismo. Esa es la cabeza del banco, ya esa cosa que está ahí. Talud de trabajo ahora. Es el ángulo definido por los pies de los bancos entre los que se encuentran las plataformas de trabajo. Eso es lo que les hablaba antes, ¿cierto? Es el ángulo definido por los pies de los bancos entre los que se encuentran las plataformas de trabajo. ¿Ya? De acuerdo a esto, es una pendiente provisional de la mina. ¿Me van siguiendo? PIT o límite final de la explotación. PIT es hoyo, ¿ya? Open pit se habla rajo abierto, cielo abierto. En inglés se habla de open pit o rajo abierto. Entonces, PIT o límite final de la explotación es la situación espacial hasta donde se realizará la explotación. Define el límite vertical, es decir, el fondo final de la excavación, y los límites laterales, es decir, los taludes finales del rajo. En planta se ven esos límites laterales, ¿cierto? Por ejemplo, el ancho de 3 kilómetros y el largo de 4 kilómetros en planta. Esos son los límites laterales del open pit final. Por ejemplo, el de Chucky es el más grande del mundo, ¿cierto? Estamos hablando de 3 por 4, si no me equivoco. Y más de 1 kilómetro de profundidad. Talud final es el ángulo del talud estable definido por la horizontal y la línea que une un pie de banco inferior y la cabeza del banco superior de la mina. Ese es el talud final que les dibujé antes. Es el ángulo del talud estable definido por la horizontal. Se refiere que está medido desde la horizontal y la línea que une el pie del banco inferior y la cabeza del banco superior de la mina. Berma es la plataforma horizontal en los límites de la mina sobre los taludes finales. Ayudan a mejorar la estabilidad de un talud, ¿ya? Se refiere a esto. Eso vendría siendo como la berma, ¿ya? Berma es la plataforma horizontal en los límites de la mina sobre los taludes finales. Ayudan a mejorar la estabilidad de un talud y la seguridad ante deslizamientos o caídas de rocas. Las cosas se construyen así con bancos justamente para que si cae material tienda a quedar retenido, ¿ya? Y no siga avanzando la caída de material. Para eso se trabaja con bancos, para una mayor seguridad ante desprendimientos de roca o deslizamiento de ella. Rampa, ¿qué es lo que es la rampa? Es la estructura a través de la cual se extrae el mineral, ¿cierto? A través de los camiones y estéril arrancado y se efectúan los movimientos de los equipos y maquinarias entre los diferentes puntos de la mina. La rampa básicamente es el camino que me permite mover los camiones desde la zona de carguío de mineral o de estéril a los botaderos o a el chancador primario que está normalmente en la mina. Ahí se ve lo que les decía, ¿cierto? Ángulo de la cara del banco, ¿ya? Entonces a esto se le llama pie de banco y a esto se le llama cabeza de banco o cresta de banco y pata del banco. Esa es la altura que se simboliza con K. Ahí estamos suponiendo un talud final de un rajo, ¿cierto? Entonces ahí tengo un ángulo que me está mostrando solamente el ángulo que hay entre el pie, entre los pies de banco, ¿ven? El ángulo que hay entre los pies de bancos. El ángulo que hay entre los pies de bancos, ¿ya? Pero también hay un ángulo que es distinto, que entre, les decía yo, que es del talud final, que es entre este pie, ¿cierto? Y esta última cabeza, ¿ya? Ese es el ángulo de talud final, que es más grande, ¿se dan cuenta? Ahí tengo una plataforma de trabajo. Acá tengo una berma. Esta es una plataforma de trabajo, es más ancha porque tiene que ver con los equipos y con el movimiento que tienen que hacer los equipos para el carguío de mineral, ¿ya? Después vamos a ir viendo en detalle cada una de estas cosas, ¿ya? Toda la segunda prueba va a ser de cielo, perdón, la tercera prueba va a ser de cielo abierto.
esa es la plataforma de trabajo que les decía yo. Perdón, este es la rampa, ¿ya? La rampa, no la plataforma de trabajo, esta es la rampa. Entonces, la rampa tiene que tener esas dimensiones más o menos. Están, si se dan cuenta, están de acuerdo al ancho de los camiones. Ahí hay dos camiones, uno que va y otro que viene, ¿cierto? Entonces, tiene que haber una distancia de seguridad entre los camiones, que va a estar en función del ancho de los camiones. También tiene que haber una distancia de seguridad entre el camión y esta cuneta de drenaje. Por aquí corre agua cuando llueve. Entonces hay una cuneta de drenaje o producto del agua de perforación, ¿cierto? Que corre hacia abajo. Entonces, si tengo la cuneta acá, tengo que estar separado de esa cuneta una distancia determinada. La cuneta tiene que tener una profundidad determinada, también como ven ustedes ahí. Acá también tiene que haber un margen de seguridad a los dos lados, hacia la cuneta y hacia el tope, ¿cierto? El tope de la rampa. Esto es un tope de seguridad también para que, si es que hay un problema, ¿cierto? El hombre logre no irse de la rampa, ¿ya? Por eso una cuneta de seguridad. También tiene un ancho y una altura. Y ahí está la altura, ¿cierto? De banco. Ahí está la altura de banco. Que en este caso también es un banco, ¿cierto? Que está formando la rampa. Por lo tanto, hay una altura. Se supone que esa altura se mantiene pareja a lo largo de la rampa. La altura de banco se establece a partir de las dimensiones de los equipos de carguío, ¿ya? No puedo hacer una muy grande si no tengo un equipo de carguío que va a poder ser capaz de cargar la altura de la marina que deje, las características de la roca y las exigencias de selectividad del mineral. Entonces, la altura de banco va a estar en función de las dimensiones de los equipos de carguío y de las características geomecánicas, ¿cierto?, de la roca, incluyendo, ¿cierto?, dónde hay minerales y dónde no. Fundamentalmente es el equipo de carguío y la altura máxima que alcanza el balde, ¿cierto?, el condicionante para establecer la altura de banco, ¿ya? Este criterio permite utilizar la pala o cargador frontal para sanear cualquier punto de la frente. Cuando hablan de sanear se refiere de limpiar la zona y dejarla libre de colpas o rocas que puedan interferir, ¿cierto?, en el trabajo. Este criterio permite utilizar la pala o cargador frontal para sanear cualquier punto de la frente y mantener unas condiciones operativas de seguridad. La altura máxima de bancos está comprendida entre los 5 y 20 metros, ¿ya? Generalmente en Chile los bancos en las minas a cielo abierto tienen una altura de 15 metros. 15 metros. Las mayores alturas de bancos tienen las siguientes ventajas. Estas son las ventajas de los bancos altos. Mayor rendimiento de la perforación. ¿Por qué? Porque tengo que moverme menos, ¿cierto? Perforo y me tengo que mover menos veces que si tengo una altura de banco menor, al reducirse los tiempos de cambio de posición y los menores costos de sobreperforación. Entonces, mayor rendimiento de la perforación al reducirse los tiempos de cambio de posición de la perforadora y los menores costos de sobreperforación y explosivos. La sobreperforación es la que se hace para alcanzar esa altura de banco. Ya, les voy a mostrar un dibujo que ya vimos ya, para mostrarles qué significa la sobreperforación. Yo cuando perforo acá para tener este banco, ¿cierto? Tengo que perforar, tengo que pasarme siempre, como se acordarán ustedes en perforación y tronadura. Tengo que pasarme una cantidad, una profundidad X. Esta profundidad X no es cualquiera. ¿Para qué? Esto es para alcanzar justamente después de la perforación, después de la tronadura, perdón, esa altura, ¿ya? Esa es la pasadura que llamamos, o sobreperforación. Se simboliza con letra P, pasadura o sobreperforación. Ahí se supone que todos tienen la misma inclinación, ya me quedó mal el dibujo. A eso se refiere con sobreperforación. No, y a la hora de volver a clase con pizarra, viene chato esta cuestión. Ya.
Entonces, ¿qué le estaba hablando? De las ventajas de una altura de banco alta. Entonces dice, mayor rendimiento de la perforación al reducirse los tiempos de cambio de posición y los menores costos de sobreperforación y explosivos. Geometría de tronadura en la tendencia hacia mayores diámetros de perforación. Geometría de tronadura en la tendencia hacia mayores diámetros de perforación, que exige mayores alturas de banco. ¿Ya? Mejora de los rendimientos de los equipos de carguío al reducirse los tiempos de cambio de rajo. Como tengo bancos más altos, estoy más tiempo trabajando con los equipos. Si fueran bancos más cortos, voy a tener menor tiempo trabajando, ¿cierto?, para cargar la marina y por lo tanto voy a tener que moverme más con los equipos. A eso se refiere. Mejora de los rendimientos de los equipos de carguío al reducirse los tiempos de cambio de rajo y desplazamiento del equipo dentro del mismo. Menor cantidad de bancos. Como tengo bancos más altos, voy a necesitar menos bancos. Y mayor concentración y eficiencia de la maquinaria. Estas son todas ventajas de los bancos altos, alturas de banco altos, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Otra ventaja, infraestructura de accesos a los bancos más económica, por menor número de niveles de trabajo. Al tener bancos más altos, tengo menor número de niveles de trabajo, ¿cierto? Si tengo bancos más cortos, más pequeños, voy a tener más plataformas de trabajo. Las ventajas de una altura de banco reducida ahora, bancos más pequeños, son las siguientes. Ya sabemos que todo tiene sus pros y sus contras, no existe nada perfecto ni 100% eficiente. Mejores condiciones de seguridad para el personal, ¿cierto? Y maquinaria. Al haber alturas más cortas, obviamente cuando haya caída de material o deslizamiento van a ser menores, pues el alcance de las máquinas de carguío permite un mejor saneo, ¿ya? Y limpieza de los frentes durante la operación. Entonces, mejores condiciones de seguridad para el personal y maquinaria, pues el alcance de las máquinas de carguío permite un mejor aseo o saneo y limpieza de los frentes durante la operación. Control más efectivo de las desviaciones de las perforaciones. Obviamente, entre más corto sea el tiro, van a tener una menor desviación. Si ustedes se acuerdan, en perforación y tronadura, sabemos que hay una desviación que tiene que ver con la profundidad, ¿se acuerdan? Entonces, si es más corta la perforación, porque tenemos bancos más cortos, ¿ya? Voy a tener un mejor control de las desviaciones, por lo tanto, un mejor control de las perforaciones. Menor carga de explosivo, disminuyendo los problemas de vibraciones y onda aérea. Como tengo tiros más cortos, para los bancos más cortos, voy a tener que ocupar menos explosivos, ¿cierto? Y al haber menos explosivos, la onda aérea y los problemas de vibración van a ser menores que con tiros más largos y de diámetros más largos. Generalmente los bancos más altos necesitan diámetros mayores y más explosivos, por lo tanto pueden generar más vibraciones y más problemas de onda aérea. La onda aérea es la onda de choque, la que se transmite por el aire, ¿ya? Que vimos hace poco, ¿cierto?, en una explosión en el Líbano, como se escuchaba una onda aérea de una tronadura, ¿cierto? Más que una tronadura, una tremenda explosión. Entonces la onda aérea es la onda de choque producida por la tronadura que es transmitida mecánicamente, ¿cierto?, por el aire. Mayor rapidez en la ejecución de rampas de acceso entre bancos. Mayor rapidez en la ejecución de rampas de acceso entre bancos. Como tengo bancos más cortos, va a ser más rápido unir los distintos bancos, ¿cierto?, a través de una rampa. Mejor condición para la restauración y tratamiento de los taludes finales. Mejor condición para la restauración y tratamiento de los taludes finales. Básicamente porque los bancos son más pequeños solamente. La selección de la altura óptima de los bancos es el resultado de un análisis técnico-económico apoyado en estudios geotécnicos que incluyen el aspecto de seguridad de las operaciones, así como en estudios de recuperación de los terrenos afectados por las actividades mineras. Entonces hay varias cosas que tengo que manejar respecto de la altura de banco, ¿cierto? La calidad geomecánica, el análisis técnico-económico, la calidad geomecánica o geotécnica de las rocas, y también finalmente
cómo va a ser la recuperación de esos terrenos desde un punto de vista medioambiental. Por eso dice, así como en estudios de recuperación de los terrenos afectados por las actividades mineras. Hoy en día las leyes nos obligan a dejar lo más parecido a como estaba antes esa zona explotada. Ancho del rajo, ancho del rajo. La anchura mínima del banco, se refiere al banco, ¿cierto? La anchura mínima del banco de trabajo, ojo con eso, es la suma de los espacios para el movimiento de la maquinaria que trabaja simultáneamente. Si hay dos equipos que van a trabajar simultáneamente, tengo que sumar los espacios de cada una de ellas más un margen de seguridad. En la figura que vamos a ver se representan los tres procesos básicos que tienen lugar en el interior de una mina: perforación, carguido y transporte, y que pueden o estar simultáneamente en el mismo banco. La anchura o el ancho de la zona de maniobras de la máquina de carguido, ojo con esto, el ancho de la zona de maniobras de la máquina de carguido desde la frente a la zona de seguridad debe ser de 1,5 veces la longitud de la máquina. O sea, si el equipo, el cargador frontal mide 10 metros, el ancho mínimo va a ser de 1,5 veces eso, o sea, de 15 metros. Repito eso. El ancho de la zona de maniobras de la máquina de carguido desde la frente del rajo a la zona de seguridad, ¿cierto? Donde comienza esa como especie de cuneta, ¿cierto? Para que la gente no se caiga hacia abajo, debe ser de por lo menos 1,5 veces la longitud de la máquina. Siempre será necesario dejar del orden de 1,5 metros como ancho de seguridad hasta el borde del banco, ¿ya? O sea, no tengo que trabajar hasta el borde, porque se puede desprender el borde, ¿cierto? Y hace que el equipo caiga. Por lo tanto, siempre tengo que llegar a una distancia mínima de 1,5 metros, ¿cierto? El borde del banco. Por eso dice, siempre será necesario dejar del orden de 1,5 metros como ancho de seguridad hasta el borde del banco. ¿A qué se refiere? Si vamos al dibujo anterior, se refiere a esto. Entonces aquí a lo menos debe haber 1,5 metros, ¿cierto? Porque ese es el borde del banco, hacia abajo. Estamos hablando del ancho del banco. Ángulo de la cara del banco. ¿Se acuerdan el ángulo del banco? Respecto a la horizontal, la cara del banco está en función del tipo de material y de la altura del banco. Cuanto más coherente y más bajo sea el banco, más vertical puede ser la cara del mismo, o sea, con un ángulo mayor de talud. Y por el contrario, cuanto más suelto y alto, más tendido será el talud. Estará en función, pues, de las características estructurales, ¿cierto?, del material y resistente a los materiales. Repito esto, la cara del banco está en función del tipo de material, la calidad geomecánica del macizo y de la altura del banco. Cuanto más coherente y más bajo sea el banco, más vertical puede ser la cara del mismo. Y por el contrario, cuanto más suelto y alto sea el banco, más tendido va a tener que ser el talud, ¿cierto?, para evitar desmoronamiento. Es aconsejable utilizar durante el trabajo en rocas de calidad media, dureza media y densidad media, ángulos de cara de banco entre 60 y 80 grados. Entonces el ángulo de cara de un banco va a variar entre 60 y 80 grados. Se refiere a esto, ¿por cierto? Ese ángulo alfa. Ese ángulo alfa es el que tiene que medir entre 60 y 80 grados. Va a ser un ángulo mayor cuando el banco sea más corto. Si el ángulo es más alto, va a ser un ángulo menor, ¿ya? Y va a depender también de las características. Si esta roca es muy suelta, tiene que ser más aplanado, ¿cierto? La distancia, el ángulo entre la cabeza y el pie de banco y la horizontal. Si la roca es bien competente y es el banco de poca altura, puedo dejarlo más inclinado, ¿ya? Un ángulo mayor. Cuando la roca es de mala calidad o el banco es más alto significa que tengo que dejar más acostado, ¿cierto?,
este ángulo. Entonces este alfa va a ser menor ahora. ¿Por qué? Porque el banco es mayor, tiene mayor altura. Ya estoy suponiendo que hasta ahí llega el banco ahora. ¿Ya? Entonces este ángulo tiene que ser más, este talud tiene que ser más plano, más cerca de la horizontal. ¿Me van siguiendo? Ya, entonces es aconsejable utilizar durante el trabajo en rocas medias ángulos de cara de banco entre 60 y 80 grados. Cuando hablamos de rocas medias, se refiere a de dureza media y densidad media. Y al final dejarlos casi verticales, incluso uniendo varios bancos, para poder disponer de bermas de seguridad más prácticas. Esto último dependerá del plan y técnica de tratamiento de los taludes. Respecto a las bermas se utilizan como plataformas de acceso en el talud y como áreas de protección al detener los materiales que puedan desprenderse de los frentes de los bancos superiores. La altura o separación entre bermas está en función del talud de cara del banco y las dimensiones de los equipos existentes. Entonces, cuando hablamos de bermas, ya saben lo que es, pues. Entonces, esta sería una berma, eso que está ahí. Eso. Esta sería una plataforma de trabajo, como también podría ser parte de una rampa, ¿cierto? Entonces, estas son las bermas, que tienen que darme seguridad si hay un desprendimiento. Imagínense, desprende toda esa parte que está ahí. Se desprende toda esa parte. Todo ese banco se desprende porque había una falla ahí. Justo ahí había una falla y todo esto se desprende. Entonces va a quedar material acá, va a quedar material acá, y aquí va a llegar muy poco material, porque la mayor parte se va a concentrar en estos dos bancos. Esa es la idea de las bermas, ¿ya? Darle seguridad al trabajo. Entonces este se podría decir que otra berma, pero es una berma de plataforma de trabajo. Y esta podría ser una berma de la rampa, ¿ya? Pero el ancho de berma sería esta, generalmente. ¿Me van siguiendo? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces la altura o separación entre bermas está en función del talud de cara del banco, el ángulo de cara del banco y las dimensiones de los equipos existentes. Si el ángulo de talud es inferior a 45 grados y los materiales de la roca son de tipo lajoso, o sea, roca que es muy fácil de deslizarse, ¿ya? Su caída tendrá lugar por deslizamiento, recomendándose dejar una berma cada 3 o 4 bancos. ¿Ya? Recomendándose dejar una berma cada 3 o 4 bancos. Entonces ahora nos estamos refiriendo a esta berma, miren. Esto lo están considerando como berma ahora. Entonces dejar una berma cada 3 o 4 bancos. ¿Cuándo? Cuando la roca es de deslizamiento más fácil. O sea, esto le están llamando berma. ¿Por qué? Cada 3 o 4 bancos, si hay un desprendimiento, va a quedar ahí nomás el material y no va a seguir hacia abajo. ¿Se entiende? Eso es lo que están diciendo ahora. Entonces, si el ángulo de talud es inferior a 45 grados y los materiales de la roca son de tipo lajoso, su caída tendrá lugar por deslizamiento, recomendándose dejar una berma cada 3 o 4 bancos, con ángulos del orden de 75 grados. Tronaduras correctamente realizadas y características geomecánicas del macizo rocoso adecuadas. Es recomendable dejar una berma cada 2 o 3 bancos. Entonces, con ángulos del orden de 75 grados, tronaduras correctamente realizadas y características geomecánicas del macizo rocoso adecuadas, o sea, de buena calidad, es recomendable dejar una berma cada 2 o 3 bancos. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Alexis Sánchez, ¿tiene alguna pregunta? No, profe. Ya, nos estamos viendo entonces. Chao, o sea. Chao.